¿Por qué el candidato que vino ayer? ¿Por qué le choca tanto mi política de seguridad democrática? Que le permitió a él hacer política y hacer oposición. Le permitió al candidato que vino ayer, le permitió hacer política. Mi política de seguridad democrática le permitió hacer política sin que le tuviera que pedir permiso a los paramilitares. ¿Recuerda, candidato? Que ya en mi gobierno usted no le tuvo que pedir permiso. Lo dejó en su memoria, usted debe tener su agenda, candidato. Claro, a buenos entendedores pocas palabras se necesitan para buenos entendedores. Pero hay que querer a los soldados y policías de Colombia. ¡Santos! Petro en el 2014 votó por Santos. Sí. Estos son llaves. Ya han humillado a los soldados y policías de Colombia. Nosotros queremos a los soldados y policías de Colombia. Iván Duque y Marta Lucía Ramírez están con todo el compromiso de recuperar en este país el afecto, el respeto por los soldados y policías, de quitarles la humillación de la fe, que las Fuerzas Armadas exclusivamente sean investigadas por la justicia penal militar, su juez natural, y por supuesto con beneficios. Iván Duque ha propuesto la ley del veterano para apoyar a los integrantes de las Fuerzas Armadas en sus años de retiro, para honrarlos. Ha propuesto dedicarse a mejorar la sanidad, los servicios de salud para los integrantes de las Fuerzas Armadas, los activos, los retirados, y para sus familias. Marta Lucía Ramírez fue una gran ministra de Defensa y ella sabe cómo hay que proteger a los soldados y policías de Colombia y resolver ese problema de los servicios de sanidad. Han propuesto nuestros candidatos que mientras el policía o el soldado estén en armas, se les enseñe un oficio productivo para que lo puedan desempeñar una vez pasen al retiro. Seguridad democrática, queridos amigos. Ahora, en un país con esta cantidad de narcotráfico, no va a haber paz si no se elimina el narcotráfico. En ese acuerdo con la FARC, que tanto ha apoyado este candidato, prácticamente se le da a la FARC la oportunidad de oponerse a la erradicación de drogas, porque el gobierno acepta que le consultará a la comunidad influida por la FARC si erradican o no drogas. Eso no puede ser. Mire cómo está Tumaco, mire cómo está el Catatumbo. Con Iván Duque y Marta Lucía Ramírez se acaba el narcotráfico, porque se acaba, quiera o no la FARC, quieran o no los amigos de la FARC, queridos ciudadanos, y se suprime la dosis personal de droga. Yo me permito preguntarle a los papás y a las mamás de aquí de Chimú, ¿a ustedes les parece bien que este país siga con esa fe? La perdición de nuestra familia, prohibir la dosis personal de droga. Frente a los agricultores, tenemos dos ideas. El candidato que vino ayer propone expropiaciones, elevadísimos impuestos. Quiero recordar, Chávez empezó por ese camino. Le dijo a los venezolanos que iba a hacer una reforma agraria, expropió más de 5 millones de hectáreas, dejó ese país con hambre. Al principio no se daban cuenta porque tenían mucho dinero del petróleo y podían comprar la comida por fuera de Venezuela. Cuando ya se quedaron sin esos dinerales, empezaron a tener hambre. Pero ¿qué pasó? Y ahí siguieron y expropiaron la industria. Y entonces acabaron con los empresarios y acabaron con los trabajadores. Hoy tienen un nivel elevadísimo de pobreza cuando era un país bastante próspero. Y 4 millones de venezolanos han salido de Venezuela. Queridos ciudadanos de Chimú, yo estuve aquí por los días del 9, del 10 de enero de este año, en la compañía del senador Daniel Cabrales, del doctor Iván Duque, nos acompañó, de la entonces candidata al Senado Ruby Chang. Después logré hacer un recorrido por casi toda la patria.
y en una carretera del Valle del Cauca me encontré una noche cuando yo iba rumbo a Buenaventura, en un estadero de la carretera, me encontré un grupo de jóvenes. Me dijeron, son 90 jóvenes de Venezuela que están viajando. Cuando percibieron mi presencia, se arrimaron y alcancé a escuchar que uno dijo, se parece a Uribe. Y yo les dije, se parece, no es el propio. Me confesaron que en un tiempo estuvieron bravos conmigo por mis críticas a Chávez, pero que después se dieron cuenta que teníamos razón, que Chávez acabó con el país. Y entonces uno de ellos, muy inteligente, conversón, me dijo que él había estudiado todos los niveles de operación de maquinaria pesada en Venezuela. Y le dije, ¿y por qué te sales? Oiga, lo que me replicó, me toqué salir porque, dijo él, porque con 2 semanas de salario escasamente le alcanzaba para unas pocas libras de arroz. Le hice otra pregunta, ¿te vas a quedar en Colombia? Me dijo, no, me voy para el Perú. Colombia, si no la corrigen, va por el camino de ser una segunda Venezuela. Cuidado, cuidado. No es sino ir al Parque Maicao o a Cúcuta o a Puerto Carreño. Delgado ver en el Parque Maicao a las jóvenes mamás venezolanas con niños de brazos, durmiendo bajo un arbolito, en una sábana. O a los miles de venezolanos que han llegado a Cúcuta, buscando los aleros de los edificios para pasar la noche tendidos en las aceras. En Puerto Carreño, ese bello paraje de Colombia, la ciudad capital del Bichada, un río de agua dulce. Al norte tiene el río Meta, al otro lado del río Meta está el estado venezolano de Apure. Al sur de Puerto Carreño está el río Vita, un río que en esta época de verano tiene unos playones bellísimos, y allí hay los delfines de colores, las toninas. Y al otro lado del río Orinoco, que está enfrente de Puerto Carreño, yo miraba con nostalgia los estados venezolanos de Amazonas y de Bolívar. Y cuando caminaba por el parque de Puerto Carreño, unos médicos colombianos me tomaron del brazo y me dijeron, está muy grave la situación. La llegada de los venezolanos a hacernos competencia nos ha reducido los ingresos. Y enseguida me llamó la atención una mujer muy joven y me dijo, yo nací en Venezuela, ya estudié medicina, me especialicé en ginecología, estaba aguantando hambre, no me echen de Colombia. Cuando los colombianos iban a Venezuela ya había oportunidades. Hoy han salido 4 millones de venezolanos. Se habla que en Colombia se han quedado aproximadamente 400.000. Los otros se han ido para otros países. Qué situación tan difícil para ellos y para Colombia. Si Colombia estuviera bien, y bien la van a poner Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, no habría problema ni para los colombianos, ni para los venezolanos que aquí llegan. Iván Duque ha propuesto que este gobierno que se está gastando 316 millones de dólares en un contrato innecesario con Naciones Unidas, un contrato para pagar burócratas, sobre pretexto de una interventoría, que para vigilar la lucha contra el narcotráfico. Un gobierno resuelto a derrotar el narcotráfico no necesita tener una interventoría burocrática y costosa de Naciones Unidas. ¿Saben qué propone Iván Duque? No más ese contrato. Que esos 316 millones de dólares se dediquen a financiar soluciones a la crisis humanitaria de Venezuela en la frontera con Colombia. Pero volvamos al agro. Para nosotros la solución no es expropiarlo ni confiscarlo ni los altos impuestos. Quiero repetir aquí en Chimú que a las gentes honestas del campo hay que ayudarles. No podemos tenerlas amenazadas con expropiación, con lo que propone el candidato. No podemos tenerla, el candidato X, aunque ya lo mencioné, ya se me fue. Mire, ya me todos los 3 hermanitos que por eso lo pusieron preso, presidente. Ese fue el que vino ahí cuando pertenecía al M19. ¿A usted lo recuerda? Entonces, nosotros proponemos
El camarada Aurelio me dice el amigo. Nosotros tenemos una propuesta: apoyar totalmente al campo colombiano. Primero hay que darle seguridad jurídica. Este país no puede tener amenazados con expropiaciones, con acuerdos de la FARC a las gentes honorables del campo. Segundo, apoya a todos, al pequeño, al mediano, al grande. Presidente, pero él disfraza, o los de ese grupo disfrazan, que eso es mentira, lo de la expropiación, que lo que ellos van a hacer es comprarle a los monopolios esas tierras que no están produciendo para disfrazar la expropiación. Ah, bueno, ahí lo tienes tú. Todo lo que hay que hacer es ponerla, ayudarle a la gente a que las ponga a producir. Ahora, que le quiten la tierra al narcotráfico, fue lo que hizo el gobierno mío. Por ejemplo, ayer me dijeron que hay un hectariaje muy grande en Buenavista y unas tierras que le quitaron al narcotráfico. Entréguenle esa tierra al campesinado, ayúdenle a crear empleo. Hay instituciones en el Estado que se pueden dedicar a eso, pero la presidencia no tiene por qué salir a quitarle. ¿Con qué rasero va a medir quiénes son los que tienen tierras de buena procedencia y quiénes son los que no? Por supuesto, por supuesto. A la gente honorable de buena fe hay que apoyarla. Apoyos. Primero, seguridad jurídica. Si una persona tiene temor de que van a venir a quitarle la tierra, a presionarlo para que la venda, o con la amenaza de que lo van a expropiar, entonces esa persona no la va a poner a producir. Si no hay seguridad y las personas no pueden atender la explotación agropecuaria, pues los campos siguen sin uso, queridos amigos. Seguridad jurídica y seguridad física. Y apoyo. Iván Duque ha propuesto lo siguiente: todos los nuevos proyectos agroindustriales del campo colombiano van a tener 10 años de exención tributaria. El gobierno mío dio una exención tributaria muy importante a los cultivos de tardío rendimiento, y eso ayudó muchísimo. El país pasó de 170.000 a 500.000 hectáreas de palma africana, que apenas está entrando en Córdoba y en Sucre. Eso hay que reactivarlo, porque ahí hay una gran posibilidad. Nosotros queremos todo el apoyo, no solamente con esa exención tributaria, sino de otra manera, el apoyo a los insumos. Oscar Iván Zuluaga hace 4 años propuso 1,5 millones de toneladas de fertilizantes con subsidios del Estado. Iván Duque ha retomado esa propuesta, queridos ciudadanos. Otra bien interesante, que es el tema del mercadeo. Todavía hay 7.000 toneladas de maíz de la cosecha anterior en Córdoba sin vender. ¿Cuánto le cuesta eso a los agricultores? Yo dejé Córdoba sembrando 42.000 hectáreas de maíz, siembra 24.000. La dejé con 20.000 hectáreas de algodón, sembró 4.000. ¿Para dónde va? ¿Para dónde vamos, queridos ciudadanos? Entonces, ¿qué propone Iván Duque? Propone todo el apoyo a esos agricultores y lo que se llama agricultura por contrato. Cuando tú vayas a sembrar maíz o arroz, en la máquina a sembrar, ya sepas a cómo te van a pagar la tonelada de maíz o la tonelada de arroz. El año pasado el programa Colombia Siembra puso al campesinado a sembrar ñame y no lo compraron. Y muchas personas se arruinaron. Aquí tiene un proyecto. ¿Qué propone Iván Duque? Él estará desde la presidencia y a través del ministro de Agricultura coordinando con los almacenes de cadena, con los comercializadores, con las grandes centrales de abasto, que se absorban las cosechas que se siembran a un precio equitativo. Lo puede hacer el presidente de la República. Yo recuerdo cuando nosotros, para sustituir coca en el Putumayo, estimulamos allí la siembra de vainilla, estimulamos la miel de abeja y exigíamos a los comercializadores, a los almacenes de cadena, etcétera, que compraran esas producciones y a precio equitativo. Hay mucho que hacer por el campo colombiano. Iván Duque tiene mucho interés en poder avanzar en lo que se llama provisión de bienes públicos, las carreteras, los acueductos, los alcantarillados, en que en vías terciarias para el campo. La propuesta que se ha venido presentando es el de las placas huellas, pero no a través de parlamentarios, sin mermelada a parlamentarios, sino una cofinanciación, gobierno nacional, departamental, una cofinanciación con las alcaldías,
para avanzar con placas huellas y mejorar las carreteras terciarias de Colombia. ¿Usted qué va a preguntar sobre el agro? Doctora Baburire, bienvenido a nuestro municipio. Mi nombre es Abel Monterrosa, buenos días para todos los presentes. Yo soy víctima del conflicto armado. Hice parte de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas. Hay algunos compañeros que vienen apoyando al candidato de la otra orilla y están diciendo que si el doctor Duque va a ser presidente, va a acabar con los espacios de participación de las víctimas, con la ley de víctimas y va a acabar con todos los programas que tienen que ver con las víctimas. A nosotros nos preocupa porque nosotros aquí en el municipio habemos más de 1.200 familias víctimas del conflicto armado y vamos a votar con usted con el favor de Dios porque hemos creído en su programa de gobierno y nos gusta su programa de gobierno. Pero nos preocupa, doctor, mi preocupación, con el mayor respeto, le hago la observación. ¿Qué va a pasar con el espacio de participación? ¿Qué va a pasar con la ley de víctimas? Porque la ley de víctimas fue prorrogada por 10 años, tiene una vigencia de 10 años hasta el 2021. Se vence la ley de víctimas, entra, si Dios permite, el doctor Iván Duque como presidente. ¿Qué va a pasar? Hasta ahí llega la ley, ¿qué va a pasar con las víctimas? Mire, primero quiero recordar un antecedente. El tema empezó con mi gobierno y nosotros, sin hacer mucha bulla, íbamos reparando víctimas. Y yo que por la... Sí, pero es un tema. El decreto estuvo amparado en una ley de nuestro gobierno que le permitía al Estado hacer conciliaciones o transacciones con particulares con la presencia de la Procuraduría. Y entonces produjimos el segundo acto, que fue el decreto de reparación. Decíamos, vía la aplicación de esta ley de transacciones, vamos a reparar víctimas, y eso estaba avanzando bien. Y generaba credibilidad y no se hacía tanta publicidad. Hay mucha desinformación. Iván Duque es un hombre de diálogo, Marta Lucía Ramírez. ¿Qué cree que le ha pasado por la cabeza a él acabar la interlocución con las víctimas? La mesa de víctimas, de ninguna manera. Ahora, lo que le dejan aquí es un Estado quebrado. Entonces él espera hablar con las víctimas, tener un gran diálogo para ver cómo pueden reanudar el cumplimiento y aplicar una gradualidad que rescate la credibilidad. Pero es que hay tanta desinformación. Miren, por ejemplo, hablemos del tema corrupción. ¿Qué propone Iván Duque y Marta Lucía Ramírez? Ellos proponen, Iván Duque lo repitió ayer en Buga, la expropiación express a través de un procedimiento abreviado y muy ágil para poder expropiar los bienes de los corruptos, quitarle los bienes de una manera muy ágil. Proponen también que no haya beneficio de casa por cárcel a los corruptos. Nosotros hemos propuesto que todo aquel congresista, diputado, concejal que tramite recursos del Estado, su nombre sea conocido. Porque ¿qué ha pasado en el gobierno Santos? Un congresista va al Ministerio de Hacienda y dice, o a Planeación Nacional, necesito una placa para tal municipio. Y no se sabe el nombre del congresista. El gobierno no lo dice. En unos casos la aplican bien, en otras se la roban. Es lo que han llamado la mermelada. Hombre, si alguien necesita un puente para acá, para Chinú, que eso se pide en la plenaria del Senado o en la plenaria de la Cámara. Y que todo el mundo conozca el nombre de ese gestor, de ese proyecto de inversión. Pero todo eso es importante, pero no es lo más importante. Un expresidente de Colombia solía decir que los grandes problemas necesitan leyes y decretos, pero también, sobre todo, necesitan las personas indicadas. Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, con sus antecedentes de transparencia, con unas hojas de vida impecables, son las personas indicadas para derrotar la corrupción en Colombia. ¿Y por qué hablo yo del tema? Porque yo no me he robado un peso. Mi carrera política es larga. Muchos dedican la carrera política a hablar mal de mí. Los reto a que me muestren un peso que yo me haya robado. Los reto a que me muestren un contratista que yo haya favorecido. Los reto a que me muestren un soborno que a mí me hayan pagado, queridos amigos. Yo he sido honrado en mis negocios particulares y en mi vida pública. Y por eso le sigo dando la cara a los colombianos en todas partes. Hoy para pedirles que voten con todo el entusiasmo y le hagamos campaña
a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez. Hablemos del empleo. Este es un municipio ejemplar en la pequeña empresa. Uno quisiera repetir en Colombia el caso de pequeña empresa de Chinú. Pero, ¿qué pasa? Hoy está mal el Estado, mal la... Esta es una Bucaramanga pequeña. Allá las pequeñas empresas están pagando impuestos del 50%. Eso las hace insostenibles. Una empresa organizada en Colombia paga impuestos entre el 66 y el 72%. ¿Quién genera empleo de esa manera? El gobierno de Estados Unidos bajó el impuesto corporativo al 21%. El gobierno de Chile, recién elegido, recién posesionado, anunció que va a bajar los impuestos de las empresas al 25%. ¿Quién va a generar empleo en Colombia aquí con impuestos entre el 66 y el 72%? Una señora en Bucaramanga me decía, es que no me colocan porque yo tengo 50 años y me dicen que ya estoy obsoleta. Y saltó un muchacho y dijo, a mí tampoco me colocan, dijo el muchacho, porque tengo 22 años. Salí con honores de la universidad, dijo él, y que le tiraban las puertas de la empresa diciéndole, tú no tienes experiencia. A ella porque la consideran mayor y a él tampoco porque lo consideran inexperto. Y ella dijo, necesitamos una ley de... Pero aquí no hay empleo de calidad por decreto. Aquí necesitamos recuperar la economía. ¿Por qué está mal el Estado? Porque lo tienen quebrado. Hoy inclusive sacaron una cifra de que el endeudamiento del gobierno está en el 46%, hay que corregirlo. No, ese es el endeudamiento del sector central. El Estado colombiano consolidado está llegando al 55%, yo lo dejé en el 43%. Lo que se llama vigencias presupuestales futuras, lo que tendrán que pagar, además de las deudas ordinarias, los nuevos gobiernos, vale 100 billones, vigencias presupuestales futuras. El déficit de la salud, lo dejaron, queridos amigos, está en este momento en 7 billones, dice el gobierno. Hospitales dicen que no, que es un déficit de 12 billones. El Estado con 50.000 burócratas más. Y Santos deja quebrar a la nación con 92.000 burócratas más. ¿Ustedes creen que es el camino? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Unos gobiernos llenos de burocracia o unos gobiernos austeros que atiendan la educación y la salud? Ese es el dilema, queridos ciudadanos. Nosotros decimos, requerimos unos gobiernos que adelgacen la burocracia y robustezcan la educación y la salud. El tema del Estado. El tema del sector privado. Bajen los impuestos. Con el IVA, que nosotros lo votamos negativamente, pero lo impusieron a la brava. ¿Qué proponemos? ¿Qué propone Iván Duque? Iván Duque propone 6 días al año sin IVA para los productos básicos. Un sábado cada 2 meses sin IVA para los productos básicos. ¿Qué vas a comprar? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Expropiaciones, confiscaciones, altos impuestos? ¿O un país que sea capaz de resolver el problema de la falta de empresas, estimularlas que crezcan y al mismo tiempo mejorar la condición económica y social de los sectores deprimidos de ingresos de la sociedad colombiana? ¡Queremos a Duque! La propuesta de Duque es para todos los colombianos. La propuesta de Duque es para los trabajadores, para los agricultores, para los empresarios del campo, para los lagoriegos. La propuesta de Duque es para las clínicas, para los médicos, la exigencia a las EPS. La propuesta de Duque es para todos los colombianos sin odio de clases. Mucho mejor, bájale los impuestos a las empresas y tenga usted durante 6 días al año 0 IVA para los productos básicos. Que le vas a comprar un sábado de estos de 0 IVA, unos tenis a tu hijito para el colegio y que te cobren ese día un 19% menos. Presidente, ¿cuánto ayuda? Ellos quieren, o ellos están proponiendo una política de fantasía, una democrática entre comillas de fantasía, con subsidio de transporte, subsidio de vivienda, subsidio de alimentación, todo gratis. El que no trabaja no come. El que no trabaja no come. Y ellos todos lo están proponiendo gratis. Lo propuso Chávez.
Estábamos entre niños y adolescentes, lo propuso Castro. Así como el movimiento de la gran vivienda Venezuela, así lo quieren ellos también acá. Te necesitamos en esta campaña, tienen mucha claridad. Y déjenme seguir en esto. Ayer me decían en Buenavista que una hectárea por ahí en el corregimiento de Tierra Santa, si la van a vender, la tienen que vender por 3 o 4 millones. Y en el predial está en 5,5 millones. ¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga? En Bogotá muchos colombianos han tenido que vender la casa porque no tienen manera de pagar los impuestos. El alcalde de Petro en Ibagué subió esos impuestos de manera astronómica. Y entonces dijeron la tesis de Petro: cobren impuestos a los ricos para ayudarle a los pobres. ¿Qué pasa? A los pobres les causan dos perjuicios, porque también les cobran el impuesto y los dejan sin empleo de calidad. Cuando una persona tiene un dinero para generar empleo, para expandir una empresa, si ese dinero se lo quitan, si ese dinero lo quitan en impuestos, se queda sin posibilidad de generar empleo. Dos perjuicios para los pobres: les cobran impuestos, como vimos en Ibagué, y los dejan sin empleo, porque ahuyentan a los que pueden generar empleo por tantos impuestos. Nosotros proponemos congelar el predial unos años en Colombia. ¿Cuántas propuestas hay? 3, rebajar impuestos, congelar el predial. 6 días al año, un sábado cada 2 meses sin IVA a los productos básicos, queridos amigos. Pero como queremos un país sin odio de clases, un país para todos los colombianos, un país que aplique la doctrina social de la Iglesia, que tenga una economía cristiana, proponemos lo siguiente. Iván Duque tiene este compromiso del alma. Cuando el presidente de la República, Dios quiera que sea Iván Duque, sancione la ley de reducción de impuestos, al otro día expedirá el decreto de aumento sustancial del salario mínimo de los colombianos. Y aquí hay un tema para la plaza pública y para la academia. Colombia tiene que escoger entre un Estado gigante, burocrático e ineficiente, un Estado derrochador, un Estado. Queremos más empresas y mejores salarios para los trabajadores. Aquí hay una discusión de fondo que hace parte de la historia, de la teoría económica en la historia mundial, queridos ciudadanos. Nosotros queremos el Estado delgadito en burocracia, austero en gastos, y las empresas fortalecidas con seguridad jurídica, sin que a los empresarios los secuestren, sin que los extorsionen, y los trabajadores reivindicados con un aumento sustancial del salario mínimo en nuestra patria, queridos amigos. Y lo cumplimos. Ustedes recordarán, los mayores, que vine a esta plaza cuando todavía tenía el pelo negro, a prometerles la seguridad democrática, y me desviví por cumplirla. Lo recuerdo. El candidato que vino ayer, yo no sé por qué le choca tanto mi política de seguridad democrática. Si gracias a esa política de seguridad democrática, durante mis años de gobierno, él pudo hacer política sin tener que ir nuevamente donde los paramilitares a pedirles permiso. Recuerdo cómo estaban en Sucre los paramilitares y la guerrilla, y cómo a ambos los combatió el gobierno que yo presidí, gracias al heroísmo de los soldados y policías de la patria. Queridos amigos, ¿qué propone Iván Duque en educación? Primero, que no se roben la alimentación escolar. No sea nada gratis, porque menos estudian y menos aprenden. Porque como todos se los regalan, no aprenden nada. Eres una generala. ¿Qué propone Iván Duque? Para que no se roben los recursos de alimentación escolar, Iván Duque propone que por lo menos las organizaciones de padres de familia sean interventoras de la alimentación escolar, sean los vigilantes en cada colegio. Y ojalá, donde se pueda, sean las propias entidades, asociaciones de padres de familia,
menores de la alimentación escolar. Iván Duque propone acelerar la doble jornada y que Colombia vaya llegando a los 2 alimentos para cada estudiante. Y propone algo muy importante, que todo bachiller sea al mismo tiempo técnico. Esta mañana recordé a un muchacho que siendo yo presidente se graduó aquí de bachiller y técnico. Logramos en Córdoba en la época 5.000, en el país 200.000, pero fue muy poquito, porque en Colombia cada año se gradúan 620.000 bachilleres aproximadamente. Y de los que entran a la universidad y a las tecnologías, se logran graduarse 180.000. El resto quedan, Dios me traiga, Dios me lleve. Iván Duque propone, gradúenme el bachiller y al mismo tiempo como técnico, con un año más tecnólogo. Entonces un hijo tuyo que se gradúe de bachiller, técnico en sistemas o técnico en el agro, con un año más puede ser tecnólogo en sistemas o tecnólogo en el agro. Y con 2 o 3 años más puede ser ingeniero agrónomo o ingeniero de sistemas. Y desde el bachillerato como técnico puede empezar a trabajar, queridos amigos. Pero asocian eso con lo que les dije de recuperar el empleo. Porque si nosotros tenemos buena educación y una buena economía, hay empleo de calidad. Si educamos bien a los muchachos, pero maltratamos la economía, hombre, no van a encontrar oportunidades aquí, se tienen que ir para el extranjero, los expulsamos. Y si tenemos buenas empresas en Colombia, pero no educamos bien a los muchachos, esas empresas se tienen que ir para otra parte, las expulsan, las mandan para el extranjero. ¿Qué propone Iván Duque? Propone Iván Duque en materia de educación que para los estratos 1 y 2 ahí sí hay gratuidad. Él propone universidad pública y tecnología gratuita para los muchachos de los estratos 1 y 2. Va a haber que hacer un gran esfuerzo de universidad virtual, una combinación de virtual y presencial. De otra manera no se logran las coberturas universales que el país requiere. ¿Y qué propone frente a los profesores? Primero yo quiero hacer llegar un mensaje a los profesores. Mire, aquí hay profesores. Quiero hacer ¿no? Yo quiero decirles esto. Estatuto único. Hay mucho embuste contra mí. Sí. Yo me nos quitó la doble pensión, la salvé. Yo logré salvar en el Estatuto del Magisterio, que lo concerté con los maestros en el año 89, que para los maestros que se habían vinculado al magisterio hasta el 1 de enero de 1990 se respetara la segunda pensión o pensión de gracia. Y eso lo recuerdan los maestros y está en la ley del Estatuto Prestacional del Magisterio. Segundo, cuando nosotros aprobamos una reforma pensional en 2005, eliminando los regímenes privilegiados, el régimen de los maestros se mantuvo sin modificación, queridos ciudadanos. Yo tenía un gran diálogo con los maestros, una ministra de Educación extraordinaria, Cecilia María Vélez. En mi gobierno no hubo paros nacionales de maestros. Ese problema que hubo en Córdoba fue un problema con la gobernación, no con el gobierno nacional. Entonces que a mí no me quiera la FARC, lo entiendo. Que me odien los paramilitares, lo entiendo. Que no me quiera Santos, lo comprendo. Que no me quiera el doctor Petro, también lo entiendo. Pero que me odien los profesores, ¿por qué? ¿Por qué? Yo me he tenido muy presente algo que decía Tony Blair en Inglaterra. El país necesita conciencia de querer a los profesores. El país tiene que querer a sus profesores y querer a sus policías. Recuerden que yo saqué el segundo estatuto para mejorar la situación de remuneración de los profesores profesionales. Ayer me decían en Puerto Libertad, Uribe, lo que pasa es que tú creaste el concurso. Si tiene. ¿Cuánto mejor que los vinculen por concurso que tener que apelar a una presión política, a una palanca política? ¿Cuánto mejor que los profesores puedan avanzar en el escalafón por concurso que por presión política? Iván Duque ha dicho que va a revisar el sistema de elevación en el escalafón para ayudarle a los profesores y a facilitarles maestrías, actualización de estudios, etc. Yo les quiero pedir a los profesores esto. Con el doctor Iván Duque tendrán un gran interlocutor. Ayer le dije a unos amigos en Montelíbano esto.
sobre la personalidad de Iván Duque. Iván Duque es un hombre bueno, que se abre. Iván Duque se deja conocer. Iván Duque se deja conocer el alma. Los profesores colombianos pueden tener en él un gran interlocutor, queridos profesores de Chinú. Ayúdennos con eso, en el tema de educación. Queridos amigos, Cátedra Cívica de Humanidad, propuesta Iván Duque. Propuesta Iván Duque. Doctor, su gobierno, el Ministerio del Trabajo aceptaba las hojas de vida de los jóvenes y esa hoja de vida era estudiada y la aceptaban y los jóvenes por aquí de todas partes podían tener un empleo en Bogotá, en Medellín, en todas partes. Hoy en día se presentan las hojas de vida porque me ha tocado jóvenes de aquí presentar esa hoja de vida y ni siquiera tienen en cuenta porque no aparece en ninguna parte. Va con facor, va a cualquiera de los entes de las cajas de compensación y no aparece la hoja de vida del joven. O sea, no hay la oportunidad que el joven tiene. No conozco el tema, lo voy a tramitar, pero recuerda lo que dije ahora. Hay que recuperar bien esta economía. Yo diría lo siguiente. Yo creo que el país tiene que sembrarle al joven una idea. La idea del joven emprendedor. Y Chinú es un municipio ejemplo para eso. Yo sé que con Iván Duque, con la economía naranja, con toda su idea de apoyar el emprendimiento de los jóvenes, van a hacer de Chinú un municipio modelo para toda Colombia, porque ustedes tienen la semilla, ustedes tienen una cantidad de emprendimiento juvenil que ha hecho de Chinú un municipio estrella, un municipio emblemático en el tema. Jorge Luis. Están criticando, gracias por la oportunidad, están criticando mucho al doctor Duque porque dicen que va a implementar el fracking en Colombia. Usted como miembro principal de esa campaña, ¿por qué no nos aclara bien qué posición tiene el doctor si es presidente? Mira, me voy a referir al petróleo, al carbón, a la minería y después a las madres comunitarias. Por ejemplo, Petro y Sergio Fajardo, que son enemigos del carbón y del petróleo, que quieren las energías alternativas. ¿Qué dice Iván Duque? Vamos a apoyar todas las energías alternativas. Quiero recordar esto: los biocombustibles fueron introducidos por mi gobierno, por Luis, y hoy los tiene paralizados antes. ¿Cuánto ayudaría a seguir, por ejemplo, este departamento sembrar 100.000 hectáreas de palma africana y producir biocombustibles? ¿Cuánto ayuda en el empleo? ¿Cuánto ayuda en la oxigenación de los combustibles fósiles? La jatrofa, etc. Nosotros dejamos una capacidad instalada para más de 1 millón de galones diarios de biocombustible. Entonces, pero recuerdo que hicimos la reforma tributaria dándole exención tributaria a la energía alternativa. Lo único que instaló fue un pequeño esfuerzo en mi gobierno, que fue la planta, los molinos de energía de viento en La Guajira, pero de muy poquita potencia. Tienen apenas la posibilidad de generar 19.000 kilovatios. Eso es muy poquito frente a las necesidades del país. ¿Que va Iván Duque a apoyar todas las energías alternativas? Claro que sí. Y para que haya credibilidad de lo que estoy diciendo, no solamente repito lo que él ha dicho, sino que le ruego considerar el apoyo que dio mi gobierno. El Valle del Cauca se llenó de plantas de alcohol proveniente de caña para tener combustibles oxigenantes. ¿Que va Iván Duque a acabar el carbón y el petróleo? No. Entre otras cosas, porque si uno tiene que apoyar que haya paneles solares en las casas, en el campo, etc. Pero ¿a qué hora vamos a convertir todo el país en país de paneles solares? Se necesita una combinación. Crezca con el panel solar, con la energía eólica, pero también haga buen uso del petróleo y del carbón. Hombre, cuando el mundo está avanzando para tener generación de carbón sin producir residuos sólidos contaminantes, ¿por qué Colombia se va a privar de eso? Cuando somos uno de los países con mayores reservas de carbón. Hay que hacerlo de acuerdo con el medio ambiente, con las normas ambientales. En Casanare me decía, es que aquí la perforación de pozos de petróleo ha acabado con acuíferos.
¿Qué contestó Iván Duque? Él en su gobierno, con el ministro del ramo y con el ministro del medio ambiente, dirigirá el siguiente proceso. Unos acuerdos de comunidades ambientalistas, productores de petróleo, de carbón, para poderlo hacer donde y en condiciones que no afecten el medio ambiente. Parece le ocurrió a alguien del Partido Verde decir en estos días que yo había probado desviar un río en La Guajira, que para sacar carbón. ¿De dónde, por Dios? ¿De dónde, por Dios? Pues pasan es pensando que me inventan. El fracking. Estados Unidos lo está haciendo. Hay mucha discusión mundial sobre el tema. Esté seguro que Iván Duque no aprueba algo que pueda crear riesgos ambientales, querido amigo. Pero yo también le hago una pregunta. Donde se pueda hacer exploración de petróleo sin crear riesgos ambientales, no se va a hacer. Hombre, háganla de acuerdo con las normas del medio ambiente, pero no dejen al país sin petróleo como lo está dejando Santos. Aún no todo el mundo en Colombia le pide gas. Yo logré dejar unos 5 millones de hogares colombianos conectados al gas. Pero es que Colombia es un país de 12 millones de hogares. Hay que conectarlos a todos al gas. ¿Y cómo hacemos si no buscamos gas? ¿Cómo hacemos si no encontramos gas? Las existencias nuestras de gas son muy limitadas. Eso lo miden en teras cúbicas. Trillones de pies cúbicos de gas. Colombia creo que tiene 5 o 6 teras. Venezuela tiene 300. Nosotros tenemos 20 millones de habitantes más que Venezuela. Ellos han mermado, ellos tenían 30. Se está hablando hoy de 26, 27 millones de habitantes en Venezuela. Nosotros casi 50. Este país no lo podemos dejar sin gas. Todas las comunidades le reclaman a uno que les lleven el gas natural. Y los políticos como Petro y otros diciendo que no, que hay que acabar con esa exploración. Eso no se puede, queridos amigos. Hágalo de acuerdo con las normas ambientales. No cometa imprudencia frente al medio ambiente y no cometa y no incurra en la enorme irresponsabilidad de dejar al país sin gas o dejar al país sin petróleo. Madres comunitarias. Ayer una mamá me dijo en Puerto Libertador, es que tú no nos diste el salario mínimo. Es verdad. Yo hice un gran esfuerzo por ellos, en salud, en seguridad social, y les aumenté la beca. No tuve fuerza para llegar al salario mínimo, pero siempre lo he apoyado. Sabía que algún momento tenía que llegar. Como a los profesores me dicen, es que no nos hiciste tal y tal mejora, todas no las podía hacer. Y lo digo con toda franqueza, ¿para qué me voy a poner yo a esconder? Lo mismo, las Fuerzas Armadas, que las quiero tanto, les pude ayudar en unos beneficios, no en todo, no tuve fuerza, no me alcanzó el presupuesto, queridos amigos. Lo mismo con las madres comunitarias. Iván Duque tiene el compromiso de mi cosecha. No acaben con bienestar familiar. Si van a poner a todas las madres comunitarias a ser empleadas de bienestar familiar, llega un momento en que ese instituto se acaba. Llevamos desprotegidos a los niños, las dejamos a ellas con problemas. Es muy grave. Yo preferiría buscar un sistema con las propias madres para que con unos aportes del Estado su oficio se les remunere como es debido, de acuerdo con el salario mínimo, con las prestaciones, con las pensiones, etc. Pero yo no he hablado con Iván Duque el tema. Yo no soy partidario de volver las entidades directas de bienestar familiar. Acaban con ese instituto, como en el pasado acabaron con Corpuerto. Déjenme hablarles con toda franqueza, porque yo fui presidente de Colombia 8 años. Alguna experiencia tiene uno, y yo no puedo venir a alegar votantes con mentiras, queridos ciudadanos. El tema de la pensión. Para ser absolutamente franco, eso es absolutamente falso. Y voy a hacer unas reflexiones sobre el tema pensional. Colombia tiene 22 millones de trabajadores. Solamente hay 8 o 9 millones de trabajadores en el sistema pensional. Este país va a ver una situación muy grave. 13, 14 millones de trabajadores que van a llegar a viejos sin pensión y muchos de ellos pobres. Un 27% de ellos pobres, queridos amigos. Ese problema hay que resolverlo.
Nosotros creemos que con la solución de empleo que dimos ahora, el país que tenga Estado austero sin corrupción, menos impuestos, predial congelado, 6 días al año sin IVA a los productos básicos, agricultores apoyados, mejores salarios, reducción de impuestos de las empresas, aumento sustancial del salario mínimo de los trabajadores. Si el país tiene un periodo largo con esas normas, el país sale adelante. Nosotros aumentamos ahora la edad. Las personas van a decir, yo ya no me afilio. ¿Para qué? Si eso se va a demorar mucho, de pronto no alcance. Lo primero que hay que crear es atractivos y condiciones para que los colombianos se afilien al sistema pensional. Por eso hay que crear en Colombia empleos de calidad. Y me preguntan, ¿y mientras tanto? El gobierno mío creó los BEPS, beneficios económicos periódicos, pero eso va lento. Hay que pensar por ahora como una solución excepcional. Mientras los colombianos pueden aumentar su participación en el sistema pensional, hay que pensar en el subsidio del adulto mayor. ¿Ustedes recuerdan que cómo creamos en mi gobierno, crecimos el adulto mayor y el programa de Familias en Acción? Yo recuerdo aquí, era la doctora Teresa Salamanca, no alcaldesa, sino una gran líder, hoy alcaldesa. ¿Cómo avanzamos con el adulto mayor? Avanzamos con las Familias en Acción y hombre, toda la población indígena, y con el CISBEN. Que recuerden esto, cuando yo llegué a la presidencia, Córdoba tenía 400.000 personas en el CISBEN. Al finalizar esa presidencia, Córdoba tenía 1.100.000 personas en el CISBEN. Le llegamos a toda la comunidad indígena, que aquel vecino aquí, mirando hacia el río Sinú, en toda esa población, le llegamos a toda esa población con Familias en Acción, le llegamos con el CISBEN, etcétera. En Córdoba quedaron 181.000 familias en acción. ¿Cuánto le pagan aquí a los ancianos? 140 cada 2 meses. Lo mismo que yo les pagaba. Hombre, valiente gracia. ¿No les han hecho aumento? Bueno, lo que les voy a transmitir, propuesta de Iván Duque y de Marta Lucía Ramírez, se los quiero transmitir con esta advertencia. Lo que les voy a decir es para hacerlo paso a paso, no de una vez todo porque no se alcanza. Con este problema de tanto colombiano llegando a viejos sin pensión, para los pobres, mientras se resuelve este problema, hay que expandir el programa del adulto mayor. Primero, expandir cobertura, gradualmente, paso a paso. Segundo, que en lugar de pagarles ahora 140.000 pesos cada 2 meses, se les pague 200.000 pesos cada mes, 400.000 cada mes. Pero no se puede de entrada, porque el gobierno de Duque encuentra el país quebrado, queridos amigos. Tiene que ser gradualmente. Hay que recuperar la dinámica de la economía. ¿Por qué 200.000 pesos? Porque es la cifra que se estima hoy para que un anciano pueda medio subsistir, para que no esté por debajo de la línea de pobreza. Estas son las propuestas en materia de pensiones, de empleo de calidad, en materia de atención del gobierno nacional, y hay una cofinanciación de alcaldías. Claro. Lo que ha propuesto Iván Duque es gradualmente, y señora, hija, lo que ha propuesto Iván Duque es gradualmente unificar el país en 200.000 mensuales. Para todos los municipios. Unificarlo. Vivienda. ¿Qué propone Iván Duque? Iván Duque propone 600.000 subsidios de mejoramiento. 180.000 para el campo. Creo que ayudan mucho. Y aquí lo propuso en enero. Aquí lo propuso en este parque en enero. Darle a una posibilidad a los colombianos de menores ingresos que viven en casa alquilada, darle la posibilidad de un crédito del gobierno para que compren la vivienda, que lo vayan pagando sin cuota inicial, compren la vivienda sin cuota inicial, la paguen con ese crédito que les da el gobierno, y ese crédito lo van pagando, con lo mismo que pagaban de alquiler. Habrá que buscar unos
alquileres de referencia. Yo creo que eso por estrato lo tiene que unificar en el país, porque si el uno dice, no, yo pagaba 150.000, y el otro dice, yo pagaba 500.000, eso ya nadie lo maneja. Depende del estrato, la ciudad. Yo creo que no se puede tener mucha categoría. Bregar a unificar eso en unas pocas categorías. ¿Tú vives en casa alquilada o propia? ¿Quién paga alquiler aquí? ¿Cuánto pagas, mija? ¿Cuánto? 170, ¿tú? 200 pagas tú. 500 pagas tú. Mire que es muy disperso. Es muy disperso. Entonces lo que ha dicho Duque es buscar la manera de que el crédito para comprar vivienda lo paguen con lo que estaban pagando por el alquiler. Y por supuesto no van a necesitar cuota inicial para la casa en los estratos de menores ingresos, Daniel. Doctor Álvaro Uribe. Doctor Álvaro Uribe. Hombre, este hombre me trajo una pizza, me da mucha pena. ¿Sabe qué voy a hacer? Me la voy a llevar ahora a compartirla con los nietos. Apúnteme que lo llamen ahora a darle las gracias. Una foto. Todavía resiste a Petro, pero una caída de esa no la resiste. Claro, para que la metan al Facebook. Muchas gracias. Bueno, querida comunidad, María Teresa, ¿cómo va haciendo el La vivienda, doctor. Sí. ¿Cómo se hace para un proyecto de vivienda que no tenga sitio propio? Ah, no. Rural. Que no tenga... Sitio propio. Ah, no, hay que comprar. El Estado los tiene que comprar. Los municipios, los departamentos, la nación. Porque es que hay en muchas partes, digamos en la sabana, que no conoce un proyecto